Bueno, en este video les voy a explicar cómo aplicar el método de malla para un circuito de corriente alterna. El método de malla sirve para calcular las corrientes en los lazos de cada circuito. Como podemos ver acá están los 4 pasos para aplicar el método de malla a cualquier circuito. Vamos a aplicar este método a este circuito. Y al aplicar este método a este circuito, es bueno acostumbrarse a representar las resistencias y las reactancias o sus combinaciones mediante impedancias con subíndice. Y el primer paso es aplicar el mismo sentido a cada corriente en cada lazo. Y como tenemos dos lazos, vamos a tener dos corrientes. El segundo paso es indicar las polaridades de cada impedancia. Cuando una corriente entra a una impedancia, la polariza más menos. Entonces fíjense que la corriente I1 va a polarizar a la impedancia 1 y a la impedancia 2. Cuando entra una corriente, el signo va a ser positivo y cuando sale es negativo. Y el paso número 3 es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado. Voy a aplicar esta ley al primer lazo y el signo que va a tener cada elemento va a ser con el que la corriente entra. Entonces me va a quedar menos E1 más B1 más B2 es igual a 0. Luego el voltaje E1 que está restando va a pasar sumando, y para calcular B1 y B2 por ley de Ohm es la corriente por la impedancia. Para calcular B1 es la corriente 1 por la impedancia 1, y para calcular B2 es la impedancia 2 por I1 menos I2, porque fijémonos que en la impedancia 2 pasan las dos corrientes y como tienen diferentes sentidos se van a restar. Después aplico propiedad distributiva en la impedancia 2 con las corrientes. Y por último voy a sumar los términos que tengan la corriente I1 y me va a dar como resultado esto. Lo que hice fue sumar Z1 y Z2, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y después la fuente estaba en polar y lo pasé a rectangular. Y después lo que tengo que hacer es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en el lazo número 2. Recuerden que la corriente, con el signo que entra la corriente al elemento, va a ser el signo que yo voy a poner cuando arme la ecuación. Entonces, para este lazo me va a quedar más E2 más B2 más B3 va a ser igual a 0. Después aplico los mismos pasos que apliqué para el lazo 1, que no los voy a explicar para no hacer el video tan largo. Y por último me va a quedar la ecuación de esta forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el cuarto paso, que es resolver las ecuaciones. Para esto vamos a buscar la primera ecuación del primer lazo y la segunda ecuación del segundo lazo. Y como podemos ver nos queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2, y para poder calcular las incógnitas que son las corrientes vamos a usar la aplicación del MATLAB. Fíjense acá, algo importante es que el signo menos va a cambiar a los signos que están dentro del paréntesis, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Y después lo que voy a hacer es, en la matriz A voy a declarar solamente las impedancias y en la matriz B voy a declarar los voltajes. Y bueno, por último, acá les dejo lo que yo puse en el MATLAB y los valores de las corrientes que te lo da en rectangular, y lo que tenemos que hacer es por último pasarlo a polar. Acá vamos a pasar el valor de la corriente I1 que nos dio menos 2 y 3 con pol, y ahí nos da el valor del
el módulo y el ángulo.